Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy por acá quiero mostrarles este cultivo de pipián, el cual tengo por acá en mi huerta, pero principalmente quiero hablarles de estas plantas de papaya que las hemos plantado también acá en medio de este cultivo. ¿Cómo lo hemos realizado? ¿Qué distancia le hemos dado a estas plantas? A estas plantas de papaya le hemos dado, amigos, 2.50 de línea entre línea. Por acá podemos observar la otra línea. Son 3 líneas que hemos sembrado y llevan 2,50 metros, repitiendo, y de planta entre planta 2 metros. Entonces por acá les quiero compartir este dato, pero también, amigos, quiero pues ahí compartirles algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de plantar lo que son estas plantas, ya de que estas plantas, amigos, son como podemos decir, muy susceptibles a la hora del tiempo que se va a realizar la siembra, porque si ustedes pueden ver, por acá tenemos estas plantas. Miren, estas plantitas, miren, están como un poco pues descriadas. Al parecer se ve como que si no se van a recuperar, y esto es debido a mucha humedad, mucha lluvia. Por acá les muestro también esta, que esta sí ya no se va a recuperar. Miren, esta plantita vamos a reemplazarla porque vinieron los zompopos, las hormigas se comieron sus hojas, aparte de que la lluvia ha afectado. Por acá tenemos esta otra. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta en qué tiempo hay que sembrar, porque acá en estos momentos estamos pues en invierno y está lloviendo demasiado. Entonces hay que buscar una fecha donde podamos sembrar las plantas cuando no haya mucha lluvia, ya de que las plantitas pueden resistir un poco más a la sequedad, a la humedad. Entonces miren, vamos a mostrarles acá cómo he sembrado estas plantitas. Acá voy a resembrar esta que ya les mencionaba. Por acá tengo esta plantita, la cual vamos a poner ahí donde estaba esta. Miren, vamos a utilizar esta pala duple. Miren, a esto me refiero, amigos. Observen, la mucha humedad pudre las raíces, pudre el tallo de lo que es la plantita. Entonces hay que tener muy en cuenta a la hora de sembrar nuestras plantitas. Vamos a reemplazar esa por otra. Entonces vamos a preparar el orificio. Acá mismo lo vamos a realizar. Como pueden observar, pues la tierra está bastante húmeda, porque en verdad está cayendo bastante lluvia. Hay bastante agua la que cae,
y pues a veces no afecta el mucha agua. Sabemos que no afecta solo a unas plantas, sino que también a diferentes plantas, porque el agua lo que hace es podrir las raíces. Entonces, para que eso no pase, si ustedes se fijan, pues hemos como un poco ajuntado lo que es la tierra de esta manera, para que el agua pues caiga un poco a los lados, ¿verdad? De esta manera pues no estamos el agua no se está pues encharcando lo que es en el tallo de nuestras plantas. Bien, por acá entonces les voy a mostrar cómo vamos a realizar esta siembra. De esto lo vamos a hacer de una forma completamente orgánica. Miren, la ceniza de leña. La ceniza es una maravilla para muchas plantas. Y por acá miren, tengo también materia orgánica. Es prácticamente tierra descompuesta. Es parte de gallinaza y otros elementos. Pues lo compré en un agroservicio. Es tierra orgánica, la vamos a aplicar. Es perfecto para plantar las plantas, cualquier tipo de planta o cualquier otro tipo de hortaliza también que sembremos. Entonces vamos a revolver un poco de esta manera. Bien, ahora vamos a proceder a sacar la planta de esta bolsa. Lo vamos a hacer así. Esta planta pues amigos, pues la he comprado en los viveros, ya de que pues como es el trabajo que tienen, también las protegen mucho y pues vienen más cuidadas, más certificadas. Entonces por eso es que la he comprado en los agroservicios, para poder tener una excelente planta. Vamos a agregar tierra de esta manera. Bien, me fui a conseguir por acá este palo para poder ir apelmazando la tierra para que no queden bolsas de aire. De esta manera estamos sembrando correctamente una planta de papaya o lechosa. Tiene que quedar bien apretada la tierra. Vamos a poner tierra de esta manera alrededor. Miren, esto es para que no se vaya a encharcar el arbolito, no se vaya a ir pues el agua todo a sus raíces, al tallo, y pues por eso a veces perdemos la plantita, porque a veces no podemos hacer una siembra correcta. Entonces miren,
Lo hacemos de esta manera, ¿ves? Cuando llueva, pues el agua pues va a mojar, pero luego pues el agua va a irse así alrededor del árbol y pues no vamos a tener mucha humedad. Miren, de esta manera pues ustedes pueden realizar sus siembras, y si están en invierno pues tienen que tomar en cuenta esta siembra para que no vayan a perder su planta. Acá pues estoy agregando de esta materia orgánica. Bien, pues amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Si tienen alguna duda de estas plantitas o también el cultivo de pipián, pueden dejarme ahí su pregunta en la cajita de los comentarios. La mayoría es pipián, solo estas líneas, miren, estas líneas acá y esta otra son de ayote o calabaza. Si ustedes pueden ver, son muy observadores. La planta es casi similar a la de pepino. Miren la hoja, el color de esta, miren la forma, es similar. El color acá de el ayote es un poco más verde oscuro, y el pipián es como verde limón, es un verde más claro, y la hoja es un poco más pequeña. No es mucho la diferencia que hay entre estas dos variedades de planta. Entonces miren acá el trabajo pues que se realiza acá en el campo. Por acá tenemos unos cuantos árboles también de mango, y si nos vamos más allá tenemos también sembrada otra plantación que es de plátano. Por el momento amigos, pues acá mostrándoles el distanciamiento de las plantas de papaya y pues el cuidado que hay que tener, las recomendaciones a la hora de sembrar para que ustedes no vayan a perder su plantita. Bien, pues amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Me gustaría que me regalen un me gusta, que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales. Saludos y que Dios me los bendiga.